Imagina un mundo donde cada amanecer podría ser el último, donde dos superpotencias poseen suficiente poder para destruir la civilización humana más de 50 veces, donde espías se mueven en las sombras, gobiernos caen por golpes secretos y cada conflicto local puede escalar hacia el Armagedón nuclear. Bienvenidos a la Guerra Fría, el enfrentamiento más peligroso de la historia humana. 45 años de tensión constante donde el mundo vivió al borde del abismo. Esta es la historia de los conflictos no declarados que moldearon nuestro presente. Febrero de 1945. Mientras Europa aún arde, Roosevelt, Churchill y Stalin se reúnen en Yalta. Dividen el continente como un pastel envenenado. Churchill advertirá después: un telón de acero ha descendido sobre Europa. Occidente no comprende aún que Stalin no quiere colaboración, quiere un imperio. El Plan Marshall reconstruye Europa Occidental, mientras el Cominform consolida el control soviético en el este. Alemania, el premio, queda partida en dos. Berlín, una isla capitalista en un mar comunista. 1949. La Unión Soviética detona su primera bomba atómica. La ventaja nuclear americana dura solo 4 años. Ahora comienza la verdadera locura. La carrera por la bomba de hidrógeno, 1000 veces más poderosa. Oppenheimer, arrepentido, cita el Bhagavad Gita: me he convertido en la muerte, destructora de mundos. Mientras ambos bandos desarrollan doctrinas de destrucción mutua asegurada. La paz se mantiene por una simple ecuación: si tú me destruyes, yo te destruiré. La humanidad vive bajo la sombra de su propia extinción. En las sombras se libra otra guerra, la KGB contra la CIA. Kim Philby, el hombre que dirigía la lucha anticomunista británica mientras trabajaba para Moscú. Los Cambridge Five, aristócratas británicos que entregaban secretos a Stalin por idealismo. Aldrich Ames, que vendió a la CIA por dinero. Y Oleg Penkovsky, el coronel soviético que probablemente salvó al mundo durante la crisis de los misiles. Esta guerra no se ganaba con tanques, sino con información. 1950. Corea del Norte invade al sur. Por primera vez, soldados americanos y chinos se enfrentan directamente, aunque técnicamente China envía voluntarios. MacArthur avanza imprudentemente hacia el Yalu. Pekín responde con 300.000 hombres. La guerra se estanca en el paralelo 38. 3 millones de muertos después, nadie gana. Pero el mensaje está claro: los conflictos locales ahora son campos de batalla de las superpotencias. Octubre 1962. Un avión U-2 fotografía misiles nucleares soviéticos en Cuba. Kennedy anuncia el bloqueo naval. Durante 13 días el mundo contuvo la respiración. Los barcos soviéticos se acercan a la línea de bloqueo. Un submarino nuclear soviético es atacado con cargas de profundidad. Su comandante, creyendo que la guerra ha comenzado, quiere lanzar un torpedo nuclear. Solo la obstinación de un oficial, Vasily Arkhipov, le evita. En el último momento, Khrushchev da la orden de retroceder. El mundo se salva por un hombre. 1957. El Sputnik emite su bip bip desde el espacio. América entra en pánico educativo y tecnológico. Laika viaja al espacio y muere allí. Gagarin orbita la Tierra. Kennedy responde: llegaremos a la Luna. Es una carrera por el prestigio mundial, pero también por la superioridad militar. Los cohetes que llevan satélites pueden llevar ojivas nucleares. En 1969, Armstrong pisa la Luna. América gana la batalla simbólica, pero la URSS domina las estaciones espaciales. Vietnam, Angola, Afganistán, Nicaragua, las superpotencias libran sus batallas en países del tercer mundo. La doctrina Brezhnev justifica la intervención soviética. La doctrina Reagan financia contras y mujahidines. Stingers americanos derriban helicópteros soviéticos en Afganistán. Es un ajedrez global donde las piezas son países enteros y las víctimas son poblaciones civiles. Ninguna superpotencia aprende la lección. La intervención extranjera rara vez sale según el plan. Misiles balísticos intercontinentales, bombarderos estratégicos, submarinos nucleares.
la tríada nuclear se perfecciona. Los misiles Pershing II en Europa pueden alcanzar Moscú en 10 minutos. Los SS-20 soviéticos apuntan a todas las capitales europeas. La iniciativa de defensa estratégica, Guerra de las Galaxias, promete un escudo antimisiles. La economía soviética se resquebraja bajo el peso del gasto militar. Gorbachov comprende, deben cambiar o colapsar. 1989. El muro de Berlín cae no por la guerra, sino por la presión popular y la negativa soviética a intervenir. Gorbachov deja claro, no habrá tanques esta vez. Las repúblicas soviéticas se independizan una tras otra. En 1991, el golpe de Estado fallido contra Gorbachov acelera el fin. La bandera soviética es arriada del Kremlin por última vez. La Guerra Fría termina sin un solo disparo nuclear, pero con millones de víctimas en conflictos periféricos. La Guerra Fría nos dejó un mundo con 13.000 armas nucleares activas. Nos dejó conflictos congelados. Corea, Taiwán, Cachemira. Nos enseñó que la superioridad militar no garantiza la victoria política. Y nos demostró que la humanidad puede vivir al borde del abismo durante décadas sin caer. Pero también nos dio avances tecnológicos, desde Internet hasta el GPS, que nacieron como proyectos militares. El mundo bipolar ha terminado, pero las lecciones de la Guerra Fría siguen siendo vitales hoy en día. La Guerra Fría nos enseñó que los imperios colapsan no por la fuerza externa, sino por la debilidad interna. Que las ideologías extremas llevan al enfrentamiento inevitable y que en la era nuclear no puede haber ganadores en una guerra total. Hoy, con nuevas potencias emergentes y viejas rivalidades resurgiendo, las lecciones de aquellos 45 años de tensión son más relevantes que nunca. La pregunta no es si la historia se repetirá, sino si seremos lo suficientemente sabios para evitar los mismos errores. La Guerra Fría moldeó nuestro mundo de formas que aún no comprendemos completamente. ¿Crees que hemos aprendido sus lecciones o estamos repitiendo los mismos errores? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para nuestro próximo documental, Imperio Romano, Legiones de Conquista. Y recuerda, quienes olvidan la historia están condenados a repetirla. Esto es Crónicas Bélicas.